Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto, los saludo desde Mañanas Blue, hoy martes 30 de diciembre, amanecemos en Bogotá con una temperatura de 9 grados y amanecemos en Colombia con el anuncio del presidente Gustavo Petro del aumento del salario mínimo para el año 2026. En una locución pregrabada en Cartagena, Petro anunció que el sueldo mínimo para cerca de 2.400.000 colombianos el año entrante será de 2 millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte, lo que significa que tendrá un aumento del 23,7% frente al salario que se pagó en el año 2025. Petro justificó este inusual aumento asegurando que los indicadores económicos van en ascenso y aseguró que hará que aumente el consumo de los hogares colombianos, lo que, según él, beneficiará a los pequeños y a los medianos empresarios. El presidente modificó la fórmula para calcular el salario mínimo, a la que, además de las variables de la inflación y la productividad que han sido o habían sido las tradicionales, le agregó el concepto de salario o ingreso vital familiar, que le atribuyó a estudios académicos de la Organización Internacional del Trabajo, con base en los siguientes cálculos. Según Petro, en cada familia colombiana hay en promedio 3,4 integrantes y tienen ingreso por una persona que trabaja a tiempo completo y otra trabaja medio tiempo, según dijo. Al final, las variables que tuvo en cuenta el gobierno para este aumento del 23,7% en el salario mínimo para el año entrante fueron la inflación, la productividad, el aporte a la sociedad, el salario mínimo vital familiar, el promedio de integrantes de una familia colombiana y de ellos quienes tienen trabajo. El presidente, en su alocución de anoche, en la que de nuevo utilizó el recurso de la lucha de clases, reconoció que este aumento del salario mínimo seguramente va a causar un aumento en el costo de vida para todos los colombianos. En costos reales, para el empleador, un salario de 2 millones de pesos mensuales, que son cerca de $539, le costará mensualmente, con prestaciones, con seguridad social, con primas, 3.084.324 pesos. El salario que se le paga con auxilio de transporte a un trabajador sería de 2 millones, pero sumándole todos los requisitos de ley, repito, estaría costándole por trabajador a el empresario pequeño, mediano y grande en Colombia 3.084.324 pesos. El salario mínimo integral, que es otro ítem importante, tendrá el mismo incremento y quedará en 22.761.765 pesos. Ese aumento del 23,7% en el salario mínimo de los colombianos no solamente impacta los bolsillos de esos 2.400.000 trabajadores que tienen ese salario. Esa será la base con la que le van a subir, atención, el sueldo a todos los empleados oficiales de nómina, incluyendo a los funcionarios del gobierno nacional y a los congresistas, pero también, con base en ese aumento del 23,7%, subirán las cuotas de las viviendas de interés social e interés prioritario, que están tasadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes. También subirán 23,7% las multas de tránsito, entre otras cosas. Pero además, por cuenta de la necesidad de poder cubrir el aumento salarial de los trabajadores, Asocapitales advirtió que, de entrada, el pasaje de transporte público en las principales ciudades del país, le hace Metro de Medellín, le hace Transmilenio en Bogotá, le hace Mío en Cali, en Cartagena, en Bucaramanga, aumentará de lleno 200 pesos adicionales a los que ya se habían anunciado por parte de las administradoras locales. En materia política, es toda una controversia la que se ha originado. En materia gremial, la casi totalidad de los gremios empresariales están señalando que este incremento es muy riesgoso. Empresarios y economistas del país, en su mayoría, han rechazado este incremento del 23,7% en el salario mínimo decretado por el gobierno, por considerar que se decidió sin tener un sustento técnico y que amenaza el empleo formal y la sostenibilidad de las finanzas públicas, como lo afirmó esta madrugada en un comunicado el Consejo Gremial Nacional. Lo que aumentaría de manera directa y que impactaría los bolsillos de los colombianos serían los alimentos, restaurantes, cafeterías, panaderías, tiendas de barrio,
las cuotas de administración, las matrículas de colegios y jardines infantiles privados, vigilancia privada en empresas y residencias, cines y teatros, servicios médicos privados en salud y turismo, porque ANATO está advirtiendo que este aumento desajusta la planificación financiera de las empresas y afecta la competitividad del turismo receptivo. Como les decía, esto también desata una batalla política desde los diferentes sectores, incluyendo varios candidatos a la presidencia, consideran que este incremento del 23,7% del salario mínimo decretado por el presidente Petro tiene intereses electorales. Dicen que lo que busca el presidente y el gobierno de Gustavo Petro es impulsar a su candidato Iván Cepeda y buscar que se mantenga en el poder en las elecciones del año 2026, sin tener en cuenta de manera responsable las finanzas públicas, que según los expertos sufrirían un duro golpe en medio de este incremento. La otra batalla por la que está pasando el gobierno tiene que ver con el decreto de emergencia económica. Fracasó el debate de control político que estaba previsto para este lunes en el Senado de la República en medio de la ceremonia de ascenso de 39 militares y policías. Pero en medio de ese contexto, con 7 horas de retraso, anoche el presidente estuvo en una ceremonia de ascensos en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba e hizo el reconocimiento de la nueva cúpula militar, un escenario en el que el presidente regañó al ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, por no comprar drones suficientes para enfrentar a los grupos ilegales y para reconocer la ventaja aérea que tienen hoy los narcos frente a las fuerzas militares. El general Hugo López, nuevo comandante de las fuerzas militares, le respondió al presidente y dijo que sí, que este año sí se han destinado 800.000 millones de pesos para adquirir 1.500 equipos antidrones y que seguramente habrá una nueva adquisición. Pero el general López dice, si se han hecho cosas, tampoco es que estemos en cero frente a esa adquisición de nuevas tecnologías. Hoy seguramente habrá reunión de los ministros de Hacienda y de Defensa para revisar cómo se va además a hacer un asunto adicional teniendo relación con el aumento del salario mínimo. Y es que se tendrá que revisar cómo el incremento de ese sueldo se va a aplicar al pago de salarios de militares y policías, porque de no ser así, el presupuesto estaría subvalorado. Es decir, que el presidente, vía emergencia económica, tendría que modificar el presupuesto para hacer el incremento de militares y policías. El regaño del presidente Petro anoche a los militares se dio en un crítico contexto de violencia en el Catatumbo. Este año, más de 87.500 personas han tenido que desplazarse forzosamente por los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC, específicamente las de alias Calarcá, según cifras de la Defensoría del Pueblo. El Tibú y el Tarra son los municipios más afectados por confinamientos y amenazas por presencia de artefactos explosivos. Ya les voy a contar, hablando del ELN, de la nueva pelea del presidente Petro con la fiscal general Luz Adriana Camargo, porque dice el presidente que la fiscalía no ha pedido en extradición a alias el Mono Herli, uno de los testaferros más grandes del ELN, detenido recientemente el pasado 28 de noviembre en España. La Fiscalía anoche desmintió al presidente Petro, dijo que sí, que desde hace semanas fue solicitada la extradición de este hombre fuerte de las finanzas del Ejército de Liberación Nacional. Amanecemos con 2 incendios, uno en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, donde por fortuna no hay lesionados, y otro incendio que se produjo hace algunos minutos en el área metropolitana de Barranquilla. Les contaré en minutos cuáles van a ser las nuevas gestoras farmacéuticas, es decir, cuáles van a ser los dispensarios de medicamentos para la nueva EPS desde el próximo 1 de enero, luego de que Colsubsidio anunciara que no seguirá proveyendo ese servicio. La nueva EPS aseguró que la entrega estará contratada en 11 departamentos en los que se concentran más de 1.642.000 afiliados. Hay mucha expectativa. Anoche se esperaba el decreto con el aumento de la UPC, de la famosa unidad de pago por capitación, pero todavía no se ha confirmado desde el Ministerio de Salud, que es también un indicador clave para la economía y para el futuro de la salud en Colombia. Y les voy a contar ya en segundos detalles de lo que ha ocurrido recientemente con las declaraciones del presidente Donald Trump, que confirmó el primer operativo antidrogas en tierra en Venezuela. Según han revelado esta madrugada algunos medios en Estados Unidos, estos ataques se habrían producido a través de drones. Se produjo también anoche un nuevo bombardeo a una narcolancha en el Caribe. Es el ataque número 30 que hasta ahora deja 107 muertos en esta ofensiva por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Y en medio de un contexto muy crispado termina el mundo con una cada vez más distante posibilidad de la firma de un
acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, ahora por una afirmación del Kremlin que se asegura que Ucrania, a través de Volodymyr Zelensky, habría atacado una de las residencias del presidente ruso hace algunas horas. Bienvenidos, como siempre, es un gusto acompañarlos. Son las 6 de la mañana y 10 minutos. Una agenda cargada de noticias en este martes 30 de diciembre. Como siempre, es un gusto saludarlos. Vamos a continuación con lo más importante de Colombia y el mundo en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos. La noticia del día en Colombia es el reajuste del salario mínimo que entra en vigencia este 1 de enero. El presidente acaba de anunciar un aumento del 23,7%, él lo redondea al 23,8%, un salario base de 1.746.882 pesos, más auxilio de transporte por 253.118 pesos, para la cifra general de 2 millones de pesos. El aumento del 23,7% del salario mínimo divide todavía más al país. Mientras los sindicatos lo celebran como un triunfo social, gremios empresariales y asociaciones regionales como Asocapitales advierten presión inflacionaria, riesgo para el empleo, alzas en el transporte público y una carga fiscal y operativa insostenible para las pequeñas y medianas empresas y las finanzas públicas. Fabio Arias, presidente de la CUT, celebró el aumento del salario mínimo para el 2026. La clase trabajadora y los sectores populares estamos de fiestas en el día de hoy con el anuncio que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro de un incremento en el salario mínimo del de aproximadamente el 23%. Es una cifra que redondeada está alrededor de los 2 millones de pesos junto con el auxilio de transporte, cosa que es una reivindicación de los trabajadores. María Elena Espina es la presidenta de ACOPI. Que hoy nos ponen a puertas de unas situaciones que las empresas no van a resistir. Aquí vienen reducciones o congelamiento de nuevas contrataciones, el riesgo de la destrucción del empleo formal, la mayor informalidad laboral, el incremento de la tercerización y contratación no laboral. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, aseguró que fue una medida populista. Teníamos claro que siempre al final de cualquier gobierno hay un ánimo más político que técnico, pero pues en este caso pues evidentemente sé que se les fue la mano. Mientras que Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, que no estuvo en la mesa de concertación, aseguró que esto fue una burla a quienes en algún momento intentaron llegar a un acuerdo. Petro hace 3 meses había hablado de que mínimo iba a ser el 11, Benedetti había dicho que 1.800.000, Sanguino había dicho que 2 dígitos. O sea, ellos lo que hicieron fue una payasada, se burlaron de la mesa de concertación, se burlaron de los colegas que se sentaron en la mesa, se burlaron de los propios trabajadores que inclusive propusieron un 16% que ya era alto. Más de 1.000 personas confinadas y otras 1.000 desplazadas ha dejado por ahora los fuertes enfrentamientos en zona rural del Catatumbo, en donde las comunidades que van llegando a la ciudad de Cúcuta cuentan el drama que han vivido por cuenta de la violencia. En la ciudad de Cúcuta se han recibido a 35 núcleos familiares a quienes se les ha entregado kit de alimentación, pero en esta zona de frontera ya no hay albergues. La situación es insostenible luego de una inversión mayor a los 20.000 millones de pesos. Uno de los desplazados que ha llegado a las últimas horas dijo esto a Blue Radio. Salí, digamos, sí, pues, una bolsita, 2 muitas de ropa y todo se me quedó por ahí botado, los animalitos, hasta el celular por ahí se me quedó todo. Y yo llego aquí a Cúcuta y me topo con la sorpresa de una hermanita que también fue desplazada cuando el paramilitarismo. La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo en norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados. Las cifras son respaldadas por Indepaz. Leonardo González, director de este instituto. Entre las víctimas se encuentran 6 firmantes del acuerdo de paz, 3 líderes sociales y 10 menores de edad. Además, al menos 5 firmantes de paz continúan desaparecidos y ya hoy se superan las 87.500 personas desplazadas. El señor presidente de la República decidió ajustar el mando acorde a la estrategia que está planteada para el 2026, que es un enfoque de seguridad y democracia.
y ahí tiene un enfoque supremamente importante, el control territorial. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, justificó el cambio en la cúpula militar anunciado este fin de semana, señalando que no fue una decisión improvisada, sino que llevaba semanas en discusión. Durante la ceremonia de ascensos y la presentación de la nueva cúpula militar, el presidente Gustavo Petro hizo un fuerte llamado de atención a las fuerzas militares por no haber adquirido drones para protegerse de grupos criminales, pese a que su gobierno había destinado los recursos necesarios. Le hemos dado el dinero este año, no todo lo que se necesita. El otro año, ya con unos días, el presupuesto prioriza por encima del oro, por encima de los clubes, por encima de lujos o cosas, prioriza la compra de antidrones antes que nada. En respuesta, el comandante de las fuerzas militares, el general Hugo López, aseguró que sí se han realizado esfuerzos para fortalecer las capacidades, aunque reconoció que algunos procesos han tenido retrasos. A lo largo del año 2025 se han venido adquiriendo una capacidad de antidrones, especialmente en las fuerzas militares, en orden de prioridades al ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea. Esto ha sido una capacidad importante porque se ha podido ya llevar a las áreas más críticas del país. Zulma Guzmán, la principal sospechosa de haber envenenado con talio y haberle quitado la vida a 2 niñas en el norte de Bogotá, sigue bajo pronóstico reservado en un hospital del Reino Unido. Según la fiscal delegada Daisy Jaramillo, avanzan los trámites para su extradición, pero dependerá de su recuperación. Nosotros tenemos una situación donde nos informan que está en delicado estado de salud. A partir de este 1 de enero, Colsubsidio dejará de dispensar medicamentos a los afiliados de Nueva EPS, una situación que mantiene en incertidumbre a millones de usuarios del sistema de salud, especialmente a quienes requieren tratamientos permanentes para enfermedades de alto costo. Esperanza Arias es representante de los usuarios de esta entidad. Al día de hoy no sabemos quién nos va a entregar medicamentos, en qué condiciones nos van a entregar, la cantidad de pendientes que hay. Frente a eso, la Nueva EPS anunció la designación de nuevos gestores farmacéuticos para garantizar la continuidad en la dispensación de medicamentos tras la salida de Colsubsidio. La entidad aseguró que la entrega está contratada en 11 departamentos del país, donde se concentran más de 1.600.000 afiliados. Fue controlado el incendio que se registró en la madrugada en el Comando de Policía Metropolitana de Bucaramanga y que destruyó gran parte del tercer piso de alojamientos. El último reporte es solo de daños materiales y no hubo personas heridas. Un cortocircuito habría ocasionado la emergencia. ¿Puede decir algo más sobre la explosión en Venezuela que mencionó en la entrevista de radio? ¿Fueron los militares los responsables? Bueno, no importa, pero hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con droga. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sí hubo un ataque a unas instalaciones en donde se producía cocaína en Venezuela. Que fue una gran explosión que sabe exactamente quiénes la ejecutaron la acción, pero que no iba a revelarlo. Este podría ser el primer ataque en tierra en contra de carteles en el marco de la operación Lanza del Sur que el presidente Trump ha venido prometiendo desde el mes de septiembre. La DIMAYOR sancionó al Deportivo Independiente Medellín con 6 fechas de suspensión total del Atanasio Girardot y una multa de 3.914.625 pesos tras los graves desórdenes registrados en la final de vuelta de la Copa Colombia o Copa Betplay DIMAYOR 2025 ante Atlético Nacional.